Bueno, y como lo hemos dicho, estamos abordando este tema tan tremendo, marcas de un verdadero profeta. Créeme que es algo que es tan fundamental en este tiempo como nunca antes. Hemos tenido esta necesidad. El ministerio profético se levantó en la iglesia en los años 80 y desde ahí hasta ahora ha habido muchos abusos y muchos estragos y muchas vidas destruidas bueno, a raíz de falsas profecías de hermanos que realmente no tienen ninguna unción profética. Bueno, la profecía más exacta de todos los tiempos siempre fue y será la Biblia, la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 21, que dice la palabra: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Ese es el mejor consejo que tenemos de la palabra de Dios acerca de la profecía, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido tan decepcionados acerca de falsos profetas que directamente hemos cerrado la puerta a toda profecía y hemos dicho: aquí en esta iglesia no se profetiza más. Y si alguien va a profetizar, será el pastor. Y si no, nadie más. Tampoco es así, querido hermano pastor, o querido siervo, o querido hermano. La profecía fue un don dado por Dios, puesto en la iglesia para usarse conforme al Espíritu de Dios. Entonces, el Señor, previniendo todas las cosas que iban a suceder en el tiempo, dijo: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Quiere decir que Dios no te dice: cierra la puerta total a la profecía, ya no escuches ni permitas que nadie profetice en tu iglesia porque ya no. No es así. Tú no eres el Espíritu Santo, querido pastor. Es Dios el que dirige a su iglesia, no el pastor. Si tu iglesia es tuya, entonces ya Cristo no interviene. La iglesia es de Cristo. Todos hermanos, unos con los otros. Pastores, ministerios diferentes, pero la iglesia le pertenece a Dios. Si no estamos hasta ahí de acuerdo, entonces estamos caminando por un camino muy equivocado. Tú no tienes por qué apagar el don profético en la iglesia. No te es permitido. Necesitamos la profecía en la iglesia, sí y punto. Y Dios nos advierte que no tenemos que menospreciar la profecía, pero no nos ha prohibido juzgarla. Quiere decir, como hemos leído en estos versículos de Tesalonicense, examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que juzgar la profecía que viene de Dios y la que no viene de Dios. Ahora, ¿qué es un profeta? Bueno, aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique la voluntad de Dios a los hombres y los instruya. Aunque sabemos que hay una necesidad de este ministerio dentro de la iglesia, también vemos la necesidad de que conozcamos más profundamente acerca de este ministerio, ya que estamos viendo muchos abusos realizados con este don. En 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. No podemos aceptar lo falso como verdadero. Tenemos que aprender a discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. En 2 Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En Mateo 24 también Jesús nos advierte proféticamente que tenemos que tener cuidado con el engaño y es importante escuchar a Dios hoy más que nunca, pero no caer en este engaño. Ahora bien, hay dos fuentes de engaño en cuanto a la profecía. Uno son los falsos cristos y los anticristos, ¿no es cierto? Y el espíritu anticristo que ha salido por todo el mundo. Son los que niegan a Jesús como el Hijo de Dios y los que niegan que Jesús vino en carne. En 1 Juan 2:18 al 23 nos dice claramente la palabra de Dios: ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido.
con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aleluya. Yo creo que este versículo bíblico es tan completo, que si tú te pones a meditar en tan solo este versículo, te vas a dar cuenta de lo que es la falsa profecía. Falsos profetas, bueno, estos existen por todos lados, ¿no es cierto? Los que proclaman otra forma de Dios, por ejemplo, aquellos que hablan de un poder superior, del cosmos, de la, no sé, el creador, o los que presentan un camino hacia Dios esquivando a Jesús. Vamos a Dios, pero vamos por otro camino. Unos eligen a la Virgen María, otros eligen al profeta Smith, otros eligen a este otro profeta, otros, pero están esquivando a Jesús. Cuidado. Estos son más difíciles de reconocer porque hay muchos profetas que están en la iglesia y que supuestamente están profetizando acorde a lo que se ha enseñado, a lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero pueden engañar mucho más, sin estorbo alguno. Dijo Jesús que se levantarían con señales y maravillas de tal manera que si fuere posible engañarían a sus escogidos. Mateo 24:24. Están entre nosotros, usan la misma Biblia, tienen dones sobrenaturales, pero guían a la gente hacia ellos mismos y no hacia Dios. ¿Ok? Una de las marcas del verdadero profeta es que siempre te va a guiar hacia Dios. El profeta no tiene toda la respuesta para tu alma. Nunca. Dios sí. Un verdadero profeta te va a dirigir siempre a Dios. Un falso profeta hará que creas en él como si fuera Dios. Pero un verdadero profeta te va a guiar siempre hasta Dios. A Dios. Pregúntale a Dios. Consulta con Dios. Ora al Señor. Deja que Dios te guíe. Esa es una marca de un verdadero profeta. En Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Jesús los describió en la palabra como lobos vestidos de ovejas. En Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pueden ser creyentes que dieron fruto en el pasado, pero en algún momento de sus vidas se desviaron de la verdad. Hoy en día la iglesia está siendo infiltrada por mucha falsa profecía hasta llegar al punto de distorsionar la verdadera palabra de Dios. Para identificar una falsa profecía, tienes que conocer primero muy bien lo verdadero, que es la palabra de Dios. Si tú no conoces bien la palabra de Dios, si tú no has estudiado, has indagado, has inquirido, has meditado, como le dijo Dios a Josué de día y de noche la palabra de Dios, eres un blanco fácil para el engaño. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mientras más tenga el conocimiento de la palabra de Dios, escudriñándola todos los días, entonces más estarás hábil para reconocer lo que no viene de Dios.
Efesios 4, 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Me encanta ese versículo. Nos dice claramente que Jesús elige y unge a los profetas. Ninguna persona, escúchame bien, querido hermano, ninguna persona puede nombrar o ungir profetas, solo Dios. Hoy en día han salido cantidad de apóstoles ungiendo a profetas, ungiendo a evangelistas, ungiendo a esto. Dios es el que unge los ministerios, Dios es el que levanta los ministerios, no el hombre, no tú mismo tampoco. Muchos en Latinoamérica están tan acostumbrados a regir la iglesia bajo un gobierno democrático que se olvidan que en el reino de Dios no existe la democracia, existe la teocracia, que quiere decir teo Dios, cracia gobierno. La iglesia está regida por el gobierno de Dios. Punto. No hay democracia en la iglesia. No es lo que opina la mayoría. No es lo que decidieron los votos de la mayoría tampoco. Es teocracia. Eso es lo que tiene que estar rigiendo la iglesia hoy. Todo reino tiene un rey. Nuestro reino se llama Jesucristo. Él es nuestro rey supremo. Hoy en día vemos a muchos que se consideran a sí mismos profetas de Dios. ¿Pero realmente lo son? Muchos se han autonombrados. Se han autoungido y se han autonombrados. O han sido nombrados por alguien más a quienes ayuden. El llamado de Dios es fundamental para cada ministerio. Cuando te envías a ti mismo, no tienes la autoridad del cielo. No hay cielo que te respalde. No hay ángeles que te respalden cuando te has enviado tú mismo. Pero cuando es Dios el que te envía, tienes toda la autoridad del cielo a tu favor. Porque es Dios el que te envía. En Hechos 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Estamos hablando de Moisés, no sé si te cuenta, ¿no es cierto? Hechos 7:23 al 25. Cuando Moisés cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, porque él sabía que él venía de los judíos. Y quiso defender porque él pensaba que la liberación del pueblo judío iba a venir por manos suyas. Sí, pero tenía que ser enviado. Todavía no había sido enviado, hermana querida. No había sido enviado por Dios, no tenía autoridad del cielo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que salir huyendo al desierto. ¿Por qué? Porque los mismos hermanos a quien él quería defender lo iban a acusar de haber asesinado a un egipcio. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que huir. Esto nos dice claramente que Moisés sabía que había sido elegido como libertador, pero una cosa es ser llamado y otra es ser enviado. Entonces puede que tú hayas sido llamado, pero tienes que esperar que el Señor te envíe. Hermano, si Dios no te envíe, por más que hayas sido llamado, déjame decirte, te vas a ir de cabeza al lodo. Tienes que ser enviado por Dios, no solamente llamado, enviado. Entonces, cuando él se creyó el libertador, mató al egipcio para defender a su hermano, pero esto no fue lo que Dios tenía para él. Al fallar tuvo que huir al desierto, ¿no es cierto? Huir de Egipto. Pero cuando Moisés es enviado a través del llamado de esa zarza ardiendo, entonces va con el poder de Dios y triunfa liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Qué necesitó Moisés para ser enviado? Vamos a ver las marcas de un verdadero profeta. Quebrantamiento, número 1. Tuvo que ver su fracaso para poder ser un vaso útil.
Muchas veces no has escuchado esta frase que es necesario bajar para después subir, es cierto. Es necesario ser humilde para después que Dios te levante. Y Moisés tuvo que ser llevado allá al quebrantamiento, a reconocer que sin Dios no somos nada, hermano, no podemos nada. No te autodenomines nada, porque si Dios no está contigo, lo único que vas a hacer es barro, lo único que vas a hacer es torpeza, arruinar vida, arruinar corazones, y Dios te lo va a demandar. Eso es lo peor del caso. Entonces, Moisés tuvo que ser quebrantado. Dios lo quebrantó. Y cuando Moisés fue quebrantado realmente y reconoció su debilidad, como dijo el apóstol Pablo, ahora entiendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está el quebrantamiento que Dios te lleva para que reconozcas que el que obra, el que da, el dueño y el que dirige a su iglesia es Cristo y no tú. Entonces, ser quebrantado no significa ser débil, sino es el sometimiento tuyo a la voluntad de Dios para hacer exactamente lo que Dios desea que hagas. Cuando Dios te da 2 o 3 palabras como profeta, 2 o 3 palabras, punto. No hay más nada que decir. ¿Por qué le vas a agregar? Este es el problema de la falsa profecía hoy en día en las iglesias. Dios te da 2 o 3 palabras a lo mejor para exhortar a la iglesia, para dar un llamado de atención, para lo que sea. Y tú le agregas y sigue por ahí para abajo. No, hombre, y se te alargó una profecía de media hora. Y después de que terminaron de escuchar tu profecía en media hora, déjame decirte, hermano, que no entendieron nada, no se les quedó nada, porque Dios no habla de esa manera. A Dios le bastan 2 o 3 palabras, porque el Espíritu Santo es el que corta. Cuando son 2 o 3 palabras enviadas por el Espíritu. Una palabra, te digo más, una, pero enviada por el Espíritu de Dios, te corta por la mitad, te profundiza y te llega hasta los huesos. Esa palabra no te la puedes despegar del alma, porque es Dios. Y cuando es Dios, esa palabra te penetra tan profundamente en el alma que no sabes ni cómo despegártela. Esas son las marcas de un verdadero profeta, no el que habla demasiado, sino el que habla a través del poder del Espíritu de Dios. Porque cuando tú hablas a través del Espíritu Santo, cosas suceden en el ambiente espiritual. Cosas que tú no ves con tus ojos, pero suceden en el ambiente espiritual. Amén. Para poder reconocer lo falso, primeramente tenemos que reconocer lo verdadero. Por eso un mensaje profético nunca debe contradecir lo escrito en la Biblia por la palabra de Dios. Sin embargo, hay mensajes proféticos que no están directamente en la Biblia. Es en esta área donde fácilmente se infiltra el engaño. Un falso profeta puede dar un mensaje que no puede ser confirmado por la palabra de Dios. Es aquí donde el discernimiento de espíritu tiene que funcionar en la iglesia, porque Dios a través de su Espíritu Santo siempre nos va a mostrar cuando un mensaje no viene de Dios. En tal caso debe ser confrontado el tal profeta para que no traiga destrucción a la iglesia. Muchas veces soportamos a la falsa profecía. ¿Por qué soportas, pastor, la falsa? Si tú sabes y ya el Espíritu Santo te ha dicho, no, tienes que confrontar a tal profeta y decir, no, basta. No queremos que usted profetice. Hasta que el Espíritu Santo me diga que usted está disponible para profetizar. Listo. Malaquías 4, 5, 6 dice, aquí yo envío profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande, terrible. Él hará volver el corazón de los padres y los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es un verdadero mensaje profético. El deseo de Dios que se ha mostrado en cada profeta de la Biblia es preparar un pueblo santo, que camine en su voluntad y en su propósito. Ese es el profundo deseo del corazón de Dios que se trasluce en casi cada mensaje profético que usted lee en la Biblia. Ahora miremos el mensaje profético de Jesús a las 7 iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:3 advirtió a la iglesia que si no se arrepentía, la vomitaría de su boca. Sí. En otra profecía dice, yo conozco tus obras, que tiene nombre que vive, pero estás muerto. Luego dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón.
A otra iglesia dijo, por tanto mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieras arrepentido. Cuando traemos profecías como esta a la iglesia de hoy, posiblemente ya no te van a invitar a predicar una vez más. Sí. Y tampoco se regocijan ni te van a recoger ninguna ofrenda cuando tú des semejante profecía. Pero en el cielo serás reconocido como un profeta que supo dar la palabra de Dios correcta. La verdadera palabra profética de Dios es la que nos edifica, nos fortalece y nos hace permanecer contra las tormentas de la vida. Pero la falsa profecía o falsa enseñanza edifica las vidas sobre una base insegura. Un verdadero profeta enviado por Dios te dirá la verdad, aunque te duela. Aunque eso signifique sacar cosas que nunca pudiste ver en tu vida. Porque Dios sabe que si puedes ver esas cosas que te detienen en el camino del Señor, podrás triunfar en la vida. Dios nos advierte que cuando recibimos estas palabras placenteras y seductivas, es como construir paredes de lodo suelto. Algo de baja calidad y sin poder para fijarse. No puede resistir la prueba. Esta clase de palabras proféticas no le dan a la gente la fortaleza que necesitan para soportar las tormentas de la vida. Por eso vemos hoy en día muchos cristianos anegados que no saben cómo salir adelante por escuchar falsas profecías que no cimentaron su vida espiritual para estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo que no va a parar, hermano. No va a parar. Por eso necesitamos reconocer las marcas verdaderas, las marcas de un verdadero profeta de Dios. No es la persona que busca agenciarse ganancia, no es la persona que busca agenciarse dinero, no es la persona que quiere tener fama o reconocimientos, nombres, títulos. Es una persona humilde, como lo fue Jeremías, el profeta Jeremías, como lo fueron tantos profetas preciosos que tú puedes leer en la palabra de Dios, que sufrieron cárceles, que sufrieron de todo por la causa de Cristo. Esas son las marcas de un verdadero profeta de Dios. Que Dios te dé discernimiento en este tiempo más que nunca. Dios te bendiga.